Voy ahí arriba, o sea, no la barra esa, sino como arribita en el centro. Ajá. La que tiene una flecha azul. Más a la... Más a la. Ajá, Ajá, esa. Bueno, para nosotros Arcus, esto que les voy a compartir es algo que se está dando en conjunto con la Asociación Costarricense de Anestesiología como parte de los programas de actualización de emergencias quirúrgicas y médicas en la parte específicamente, obviamente, del embarazo. Entonces, bueno, primero hablar un poquito de las generalidades, tomar en cuenta que los trastornos hipertensivos del embarazo representan prácticamente un 10% de las alteraciones de este tipo que se dan durante la gestación. Y lo más importante de eso es siempre acordarse que es una de las principales causas de morbo y mortalidad, por lo menos en nuestra población, en el embarazo, de complicaciones de todo tipo, y en cuenta la parte de mortalidad. Lamentablemente es uno de los aspectos en los cuales se está trabajando mucho porque representa, si no la mayor, una de las mayores en asociación sobre todo con sangrados periparto, como contribuyente a la mortalidad perinatal. Y bueno, tener en cuenta que la hipertensión como tal se puede clasificar de varias formas, pero la más aceptada es la que durante el embarazo la clasifica en hipertensión crónica, que esta puede tener una preeclampsia sobreimpuesta o superpuesta, como quieren llamarlo, la hipertensión gestacional y síndrome de preeclampsia y eclampsia con sus diferentes entidades. Vamos a hablar primero de la hipertensión crónica. Todos sabemos que la hipertensión crónica, por definición, es la que estaba de previo al embarazo, ¿verdad? O la que se da antes de la semana 20. Esto tiene que ver mucho, acuérdense, con la parte fisiopatológica de la placentación anormal, cuando se da anormalmente en la segunda oleada trofoblástica el crecimiento del trofoblasto como tal, que hace que no se dé el fenómeno de pérdida de la elasticidad de las arterias espirales, y esto hace que se mantengan resistentes, ¿verdad? Y por ende aumenta la presión. Usualmente se ocupan por lo menos 2 tomas donde se compruebe 140-90 como mínimo en esas 2 tomas con una diferencia, y en especial tomar énfasis a que se tiene que dar por lo menos un día de chance para que estas 2 tomas sean positivas, ¿verdad? Por hipertensión. Y también en el posparto, que eso es otro tema importante, ¿verdad? Algunas incluso preeclámpticas persisten hipertensas, ¿verdad? Si persiste más de 60 días y sobre todo más de 3 meses en el posparto, ya se considera que la paciente califica para ser una hipertensa crónica. De estos casos tenemos los pacientes de bajo y alto riesgo. Esto va a depender de varios factores, incluyendo si tienen terapia antihipertensiva o si tienen alguna complicación a órgano blanco. También sabemos que la hipertensión crónica, la mayoría es de causa esencial, ¿verdad? O digamos primaria, pero siempre hay que tomar en cuenta la hipertensión secundaria, alguna causa que eventualmente pueda ser tratable, por ejemplo los feotromocitomas, el síndrome de Cushing, la estenosis de la arteria renal, la coartación de la aorta, enfermedad crónica renal, que eso complica mucho también el embarazo, en fin. Y también se puede subclasificar estamos hablando de la hipertensión crónica primero, de leve y grave, que básicamente las cifras de presión es lo que va a hacer la diferencia. Por encima de 160, 110 es la hipertensión crónica, que usualmente aquí son pacientes de alto riesgo en el sentido de que ocupan varios medicamentos antihipertensivos y tienen, por supuesto, la mayoría de lesión a órgano blanco, sin embargo apenas representa un 5% del total. La grave, por supuesto, se puede complicar más y tiene peor resultado perinatal en cuenta a nivel fetal, retardo de crecimiento intrauterino y muerte intraútero. Y sobre todo para nosotros nos interesa mucho esta parte porque esto da pie a que se generen emergencias durante el embarazo, sobre todo sangrados en la segunda mitad, secundarios a un desprendimiento prematuro de placenta por una hipertensión severa, ¿verdad? Pero que por supuesto es más proclive la hipertensa grave a tener una preeclampsia sobreimpuesta o superpuesta, que se dice que es variable, pero prácticamente la mitad lo van a tener en algún momento.
Para esto, para diferenciar o no, o saber si se trata de una preeclampsia sobreagregada o superpuesta, hay que tener en cuenta que si la proteinuria aumenta más de 500 miligramos en un plazo de más de una semana con respecto a la previa, ¿verdad? Eso quiere decir que probablemente se está instaurando una preeclampsia. Si tenemos trombocitopenia, también es un dato que usualmente no hacen las hipertensas crónicas y son más proclives a tener las pacientes con preeclampsia. Si el ácido úrico se encuentra elevado por encima de 6 miligramos por decilitro, eso también puede hacer la sospecha de hipertensión no crónica y más bien preeclampsia. Y algunos expertos han dicho que los resultados perinatales se relacionan mucho con el nivel de proteinuria. Esto era razón por la cual muchas veces se aconsejaba, sobre todo con proteinurias severas y masivas, que son las que se dan por encima de los 5 gramos en 24 horas, y sobre todo masivas después de los 10 gramos en 24 horas, que recomendaban la interrupción del embarazo para evitar algún resultado perinatal adverso, como lo es por supuesto un aumento fetal. Sin embargo, ahora se sabe que esto va a depender de otros factores y no necesariamente por eso. Recuerden que el tratamiento antihipertensivo lo que trata, para la redundancia, es un síntoma, un signo, ¿verdad? Que es la hipertensión, no trata la causa primaria. Entonces realmente si tenemos una hipertensión secundaria, lo ideal es tratar esa causa, ¿verdad? Y no tanto las cifras de presión. Pero en el embarazo, también creo que ustedes lo saben bien, el alfa-metildopa es el que ha tenido un mejor perfil de seguridad para el feto y por ende se utiliza más. Sin embargo, en los casos en que tenemos una hipertensión severa o una crisis hipertensiva, mejor dicho, que descompensa a la paciente, muchas veces usamos vasodilatadores o beta-miméticos selectivas como el labetalol, que ahorita no tenemos en el hospital, pero que usualmente revierten a cifras más manejables de presión a esa paciente, para que no tengan, digamos, una complicación severa como sería un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, en fin. Pero a largo plazo, insistir en que el alfa-metildopa, de hasta 4 gramos por día, usualmente utilizamos de 500 en adelante miligramos, es lo que se ha utilizado como tratamiento, y no en todas las pacientes, sobre todo cuando tienen más de 2 factores de riesgo relacionados con la hipertensión o tienen ya lesión a órgano blanco, para evitar que se compliquen, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Pero el labetalol es un buen medicamento que, les decía, no tenemos ahorita en el hospital, que se podría utilizar en forma crónica también como tratamiento a largo plazo. Ahora pasamos a la parte de hipertensión gestacional, que es otra de las clasificaciones que estamos viendo, otra entidad, que aquí por lo menos vamos a tomar la presión en 2 ocasiones separadas en 4 horas como mínimo, para si esta presión está por encima a 140 o igual o mayor a 140-90, entonces vamos a pensar eventualmente que esa paciente puede tener una hipertensión gestacional, sobre todo si estamos en la segunda mitad o en el posparto inmediato. Aquí la diferencia con la crónica es que usualmente son pacientes asintomáticos o sin mayor complicación, es solo las presiones que se alteran momentáneamente, usualmente tienen buena evolución en el posparto. Sin embargo, algunas no es que evolucione una preeclampsia, sino es que tal vez eso no es una preeclampsia completamente manifiesta, pero desde el punto de vista de criterios no podemos hacer el diagnóstico de preeclampsia. Y aquí insistir en que sobre todo no tenemos ninguno de los hallazgos previos a la hipertensión crónica, ni los que vamos a ver de preeclampsia, y que por ende se hace el diagnóstico que prácticamente sería de exclusión. La preeclampsia, como todos sabemos, también es una condición heterogénea, que la mayoría, el 80 a 90% se explica por la teoría esta, la presentación anormal, la segunda oleada anormal, trofoblástica. Sin embargo, ahora hay más estudios que hablan que puede ser desarrollada, porque de hecho también han visto, me imagino cuando han notado, sobre todo en posparto, en sala 4, que hay pacientes que tienen preeclampsia y que ya tuvieron su bebé, ¿verdad? Están en el posparto.
y eso ahora que eventualmente hay una etiología inmunológica, inflamatoria, también asociada a esto, entonces por eso se dice que es una condición heterogénea. La incidencia en nuestro medio puede alcanzar hasta un 10%, pero usualmente es un 5% lo que se acepta. Y en multíparas es un poquito más frecuente. Sin embargo, cuando ya una paciente ha tenido una preeclampsia, hay obviamente mayor probabilidad de tener una preeclampsia en un segundo embarazo o un subsecuente. Y esto va a depender sobre todo del momento de aparición. Entre más temprana haya sido la preeclampsia, mayor la probabilidad de aparición y de aparición de nuevo con complicaciones. Les decía que la hipertensa crónica, recuerdan, ¿verdad?, que puede variar la aparición de preeclampsia o tener una sobreimpuesta, sobre todo se grave hasta un 50%. Pero esto es muy importante para que lo tengan también muy presente desde el punto de vista de manejo clínico. Las pacientes con embarazos múltiples, obviamente, bueno, las que son hipertensas crónicas, las que han tenido preeclampsia previa, y les decía, entre más temprano, mayor el riesgo. Las diabéticas pregestacionales y las pacientes con alguna trombofilia, cualquiera de estos factores hace que el riesgo de complicación, si presentan una preeclampsia, sea mayor. O dicho de otra manera, si una paciente durante el embarazo tiene cualquiera de estas cosas o varias de estas cosas y además desarrolla una preeclampsia, póngale mucho el ojo a esa paciente porque bueno, esperemos que no, pero se puede complicar y de forma seria. Entonces, estos son los grupos, digamos, de riesgo que uno debería de estar más encima de. Desde el punto de vista materno, ¿verdad? Y se ha considerado una condición sindrómica en el sentido de que da una serie de cambios clínicos en cuanto a síntomas y signos, y ya se dejó de lado un poco la definición clásica que hablaba de edemas, proteinuria, hipertensión, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Porque de hecho algunas veces no tenemos una proteinuria positiva, pero tiene todo lo de preeclampsia, por ejemplo, acúfenos, fosfenos, están en el tercer trimestre, de repente el bebé está haciendo una restricción de crecimiento, en fin. Entonces, como yo siempre les digo, si es verde por fuera, verde por dentro, una semilla de aguacate adentro, ¿verdad? Es un aguacate hasta demostrar lo contrario, aunque la proteinuria sea negativa o no sea mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, si tiene todos los datos de una preeclampsia clínica, ¿verdad?, eso se va a manejar como una preeclampsia. Porque ahora sabemos que la proteinuria es muchas veces una alteración tardía de la enfermedad, entonces no nos vamos a esperar a que haga esa alteración, ¿verdad?, para clasificarla como preeclampsia, manejarla como tal. Pero desde el punto de vista materno, entonces, la paciente puede presentarse con hipertensión, proteinuria y disfunción multisistémica de cualquier tipo: renal, hepática, hematológica, cerebral o neurológica, en fin. Y el síndrome fetal que va a tener una paciente con preeclampsia va a variar desde un retardo de crecimiento, una restricción de crecimiento, hasta una alteración funcional placentaria, o que llamamos una insuficiencia placentaria, que se puede manifestar como oligoamnios o con cambios Doppler. Pero lo más manifiesto son los retardos de crecimiento, sobre todo cuando hay trombofilias de fondo. Bueno, ya les dije lo de la actividad clásica. Actualmente se pretende hacer el diagnóstico como hipertensión o datos de presión alta, presión mayor o igual a 140 a 90, asociada a una proteinuria positiva de 300 miligramos o más en 24 horas. Y también, me imagino que recuerdan esto, que la preeclampsia se subclasifica en una preeclampsia grave y otra que algunas veces se le ha llamado leve. Realmente leve no es un término mal empleado, lo que pasa es que ahora se prefiere hablar de no grave y grave, en el sentido de que filosóficamente, si uno le etiqueta a una paciente que tiene una preeclampsia leve, eventualmente tal vez no va a ser tan intensivo en la monitorización o en el seguimiento, y estos pacientes por supuesto pueden terminar desarrollando una preeclampsia grave. Entonces ahora se prefiere, por eso, decir que es una preeclampsia no grave y grave, en el sentido de que la no grave, tener en cuenta que puede terminar siendo, ojalá que no, pero una preeclampsia grave. Y tal vez aquí lo más importante, porque la preeclampsia no grave o leve va a ser toda aquella que no tiene estos datos de severidad. Desde el punto de vista clínico, entonces va a tener una presión, cuando tiene una preeclampsia severa, una embarazada, va a tener una presión mayor o igual a 160-110 en dos ocasiones, con una diferencia de 4 horas. Pero aquí
La diferencia actual o lo que se maneja actualmente es que no necesariamente tiene que ser las dos cosas, la sistólica y la diastólica alteradas. Con solo una de ellas, por ejemplo, puede tener 160 y 90 de presión, pero si presenta otra vez en 4 horas 160 y otra vez 90 de presión, eso ya se considera un criterio de severidad. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante porque antes se esperaba que tuviera 160, 110, o lo contrario, por ejemplo, con la diastólica, por ejemplo, tiene 130, 110 y en 4 horas 130, 110, aunque el 130 no califica para severidad, el 110 sí de la diastólica. Entonces, con solo esto ya hacemos el diagnóstico de severidad y no necesitamos ni siquiera laboratorios, entonces para que tengan muy presente eso. Y desde el punto de vista clínico, incluso aquí, sin hipertensión, si la paciente tiene cefalea, acúfenos, fosfenos, dolor epigástrico, todo lo que dice aquí, esto ya es criterio de severidad. Y esto también yo trato de enfatizárselos mucho a ustedes o a los estudiantes, a los residentes, ¿verdad? Porque una paciente que ya tiene 38 semanas, se estaba pensando en una preeclampsia porque tuvo 2 cifras de 140-90 en 2 tomas por, ¿cómo se llama? Por control con 4 horas de diferencia, pero después ya la presión se normaliza, por ejemplo, tiene 110-60, 120-70. Pero de repente hace una crisis de cefalea intensa, ¿verdad? Esa paciente es una paciente que por el beneficio de la duda del paciente, ¿verdad? Uno tiene que considerar que se trata de una preeclampsia severa y lo que hay que hacer, si ya es de término, es interrumpir el embarazo. Entonces esto es muy importante porque esto puede cambiar el desenlace de la paciente. Y desde el punto de vista bioclínico, cuando tenemos plaquetas por debajo de 100.000, enzimas hepáticas por encima o 2 veces por encima de lo normal, y una creatinina mayor a 1.1, esto se considera también criterios de laboratorio de severidad. También, tal vez esto ya va a ser más para manejo nuestro, quiero decir, de los especialistas en esto, no porque ustedes no lo puedan saber, por supuesto, pero existe algo que se llama una preeclampsia atípica, en la cual tenemos varios datos de preeclampsia, pero no todos los datos completos o no, digamos, en el momento que uno esperaría tenerla. Por ejemplo, cuando tenemos, y esto lo han visto, me imagino, cuando ingresan pacientes de 20 semanas de embarazo con datos característicos de preeclampsia, pero uno dice, bueno, 20 semanas suena más como una hipertensión crónica descompensada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para eso hay una serie de criterios que se han calificado como síntomas y signos clínicos de una preeclampsia atípica, o por ejemplo en el posparto. Y bueno, hay un montón de teorías, ya les hablé de varias, ¿verdad? De la parte inmunológica, inflamatoria y por supuesto de la parte de la presentación anormal, pero también siempre se ha considerado que hay factores de riesgo y se da mucha énfasis en la parte de la preeclampsia porque a diferencia de la hipertensión crónica y la gestacional, esta sí puede complicar obviamente mayormente a la embarazada y a su producto, pero se ha hablado siempre de factores de riesgo, por ejemplo nulliparidad, edad mayor de 40 años, historia, por supuesto obesidad, lo que ya habíamos hablado un poco de diabetes, trombofilias, embarazo múltiple, enfermedades coexistentes, por ejemplo hipertensión crónica, renal, diabetes pregestacional, sobre todo insulino dependiente, en fin, y bueno, problemas inmunológicos como síndrome antifosfolípido o trombofilias. Esto hace que todas estas teorías y factores de riesgo hacen que de nuevo esto sea una enfermedad completamente heterogénea, en el sentido de que puede variar su presentación desde el punto de vista clínico, de laboratorio o de signos vitales en tanto esté complicado o no, y así, por ejemplo, presentar las diferentes condiciones que uno está acostumbrado, o algunas tal vez no tanto, a ver en estos pacientes que se desarrollan preeclampsia. Entonces podemos tener pacientes que solo presentan, por ejemplo, epigastralgia severa, o otras que tienen cambios de laboratorio con un síndrome de HELLP como tal, que de paso, y ahorita lo vamos a ver brevemente, el síndrome de HELLP, algunos expertos en esto hablan de que es una entidad aparte de la preeclampsia, otros hablan que es una complicación severa de la preeclampsia, porque algunas veces se presenta sin preeclampsia de fondo. Pero bueno, esto hace que
todas estas teorías y factores de riesgo hagan que la enfermedad se presente de forma tan heterogénea. Y por supuesto, como es lógico pensar, a mayor elevación de la presión, mayor riesgo a órgano como lesión, a órgano blanco, o riesgo, digamos, de afectación a órgano terminal en cuenta la placenta. Por eso es que muchas veces cuando la paciente presente con presiones elevadas, incluso una crónica, esto hace que la placenta tenga una disfunción, sobre todo en el aporte de perfusión y obviamente oxigenación al bebé, y termine haciendo trastornos de crecimiento. Pero, por supuesto, esto puede hacer que, por ejemplo, el riñón o el hígado claudique y termine produciéndose una difusión hepática severa, una endoteliosis, que esto es lo típico de la enfermedad a nivel glomerular, alteración severa hematológica con trombocitopenia, alteración de la coagulación, en fin. Y para ir, digamos, llegando a la parte que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista de manejo, yo fui parte de las personas que elaboró la Guía Nacional de Trastornos Hipertensivos durante el embarazo. Entonces, en realidad, si ustedes cuando gusten, uno les puede facilitar este documento, y van a ver que se dio, digamos, esas tablas de manejo para que sea más fácil, digamos, la incorporación mental del manejo clínico de estos pacientes, en el sentido de que si la paciente, por ejemplo, en el embarazo, todo va a estar determinado primeramente por la edad gestacional, eso es lo más importante. Si una paciente se complica ya al término, entonces lo que hay que hacer es interrumpir o hacer nacer ese bebé para evitar complicaciones. Y cuando tenemos embarazos pequeños, sobre todo de menos de 34 semanas, ustedes saben que lo usual es el seguimiento y la vigilancia para darle el beneficio de la mayor edad gestacional que se pueda a ese bebé, o el mayor tiempo para que no nazca en forma tan prematura. Ese es el punto, digamos, de los embarazos pequeños. Pero prácticamente ahora se sabe que las pacientes después de las 34 semanas, sobre todo con criterios de severidad, lo más recomendable, valorando riesgo-beneficio de seguir o no el embarazo, es interrumpir el mismo, sobre todo en criterios o en casos de severidad, en condiciones en las cuales hay una severidad documentada. Entonces, por ejemplo, y esto es para la preeclampsia severa, si tenemos una paciente de menos de 24 y más de 34, pues desde todo punto de vista, en teoría, es más fácil el criterio de manejo, ya que como muy pequeños o ya cercanos al término, lo más fácil es interrumpir el embarazo, porque así se complican menos las pacientes. Ahí el punto sería cuando tienen menos de 24 semanas, que son embarazos o bebés tan pequeñitos, ¿verdad?, que uno tiene que individualizar mucho el caso con cada paciente, ¿verdad?, valorando riesgo-beneficio de continuar el embarazo en esa madre versus el no, dándole el mayor tiempo a ese bebé. Sin embargo, a sabiendas de que si nace en esas condiciones, aunque sea completamente normal, ¿verdad?, por lo prematuro, ¿verdad?, o inmaduro en este caso, va a ser difícil que sobreviva. Entonces, en ese caso, sobre todo en menos de 24 semanas, el manejo tiene que ser individualizado, muchas veces consensuado con otros especialistas. Pero en general, entre las 24 y 34, sobre todo si no hay datos de una alteración grave, lo que se hace es vigilar a la paciente, y ustedes han visto, por eso se ingresan, se hacen exámenes, se valora por un tiempo, y si tiene criterios de severidad importantes, se deja internada para seguir vigilando, si no, se puede manejar ambulatoriamente. Esto ha hecho que, y actualmente nosotros, sobre todo ayudados con el tamizaje combinado para cromosomopatías en primer trimestre, estemos introduciendo ya en este hospital el tamizaje también para preeclampsia en primer trimestre, que esto no es otra cosa que valorar, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, varios factores de la madre, por ejemplo, edad, peso, etnia, antecedentes de preeclampsia,
Y eso unido a varios factores en sangre que ya los estamos midiendo, sobre todo el placental growth factor, y a nivel de ultrasonido valorando la velocidad de las arterias uterinas y promediándolas, eso nos da la oportunidad de en un programa informático meter estos datos y valorar el riesgo a desarrollar posteriormente preeclampsia de esta paciente. Y esto es algo que actualmente en otros centros se hace de rutina y tiene mucho valor en el sentido de que, sobre todo en pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, porque obviamente la preeclampsia puede aparecer en cualquier paciente, da la oportunidad de que si se identifica que es una paciente de riesgo, se puede administrar aspirina antes de la semana 16, usualmente después de la semana 8, usualmente se manejan de 100 a 160 miligramos hora sueño durante la noche, seguido desde ese momento hasta la semana 36, y de esta forma disminuye el riesgo de aparición de preeclampsia severa, sobre todo, y temprana, que eso es otro concepto que no les he dicho, que es la preeclampsia que se da antes de las 34 semanas hasta un 90%. Entonces, con esto, por lo menos tratamos de evitar la aparición, sobre todo, de preeclampsia severa temprana en la población general. Bueno, rápidamente hablarles del gel. El gel, algunos han dicho que es una entidad aparte porque muchas veces se relaciona con alteraciones típicas, sobre todo de laboratorio, no necesariamente con preeclampsia, y todos sabemos, bueno, repasar que es una alteración donde hay una hemólisis, una elevación de las enzimas hepáticas, una trombocitopenia, que en forma severa y sobre todo dependiendo de la cantidad de plaquetas, así se ha subclasificado, y que sobre todo puede producir un trastorno hemorrágico severo en la paciente que puede terminar matándolo, lamentablemente. Y aquí tal vez lo más importante es tener en cuenta que se puede confundir con otras entidades. Aquí hay una lista por encima, por ejemplo, ¿verdad? Y por encima: glomerulonefritis, síndrome urémico hemolytíco, pielonefritis, lupus eritematoso, ¿verdad? Que siempre hay que tomar en cuenta, pero que, les repito, muchas veces se puede presentar incluso en forma típica y no necesariamente en la forma clásica, ¿verdad? Que para nosotros es todo un reto, ¿verdad? Sobre todo hacer el diagnóstico diferencial. Usualmente el manejo es de soporte con expansores de volumen, agentes antitrombóticos, inmunosupresores, y aquí se utilizaba mucho el uso de esteroides, sobre todo para elevar las plaquetas, sobre todo si la paciente va a un procedimiento quirúrgico, pero que en casos severos lo que se ocupa es productos sanguíneos y algunas veces diálisis o plasmaféresis para evitar que se siga complicando esta paciente. Y por último, y ya por dicha no lo vemos, ¿a cuántos de aquí han visto una eclampsia? Perdón, una paciente eclámptica. Antes, hace, no sé, yo tengo 18 años de estar en ginecobstetricia, cuando estaba de estudiante, hace 25 años, sí eran frecuentes las pacientes que llegaran convulsionando, ¿verdad? Eclámpticas. Ahora esto ha disminuido bastante. ¿Por qué creen? Mejor control no se va a decir. Bueno, mejor control, sí, prenatal en general, ¿verdad? Pero sobre todo porque, bueno, sobre todo porque ahora los pacientes con preeclampsia severa, y no me metí mucho en eso porque también es todo el mundo, ¿verdad? Y es más de uso hospitalario, ¿verdad? Se manejan profilácticamente con sulfato de magnesio, ¿verdad? Y esto es un agente que básicamente en las preeclampsias severas el fin primordial es evitar la eclampsia o evitar las convulsiones relacionadas con la hipertensión. Entonces esto ha hecho que haya disminuido mucho este tipo de casos, y esto se da muchas veces por una autorregulación cerebral anormal que se da. El sulfato de magnesio también tiene un efecto antihipertensivo, sin embargo, insisto, el fin primordial de usar sulfato es como profilaxis anticonvulsiva. Pero en este caso, en el caso de la eclampsia, ¿verdad? Hay una alteración de la autorregulación cerebral, ¿verdad? Que produce dilatación vascular, isquemia, permeabilidad capilar, vasospasmo, y eso termina dando las crisis
convulsivas. También, por supuesto, no necesariamente toda paciente que convulsiona va a tener una eclampsia, ¿verdad? Por supuesto va a ser lo más frecuente, ¿verdad? Pero aquí hay una serie de diagnósticos diferenciales que siempre hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y recalcar sobre todo los cambios relacionados a trastornos metabólicos que pueden terminar dando este tipo de sintomatología también. Pero que básicamente el tratamiento de nuevo va a ser de mantenimiento, evitar que se traume esa paciente, compensarla, evitar que siga convulsionando, darle oxígeno, volumen y no correr a hacer una cesárea. Yo les digo, yo sí vi esa etapa, digamos, donde otras veces pacientes entraban convulsionando, casi que llegaban directo a sala de operaciones, ¿verdad? Y una vez me tocó una paciente que hicieron una cesárea, ¿verdad? Y la paciente no dejaba de convulsionar. Ahora se espera que deje de convulsionar, se estabiliza, en fin, ¿verdad? Y luego no necesariamente, incluso si van para un parto y ya están avanzadas, ¿verdad? Eventualmente podrían tener también un parto vaginal. Entonces, de esto recalcarles que hay pacientes con trastornos hipertensivos que tienen factores de riesgo o condiciones de riesgo que van a hacer que ese embarazo sea más propicio a que se complique. Importante diferenciar, sobre todo con la edad gestacional, los trastornos en cuanto a si se trata de una hipertensión crónica o no crónica. La hipertensión gestacional es prácticamente un diagnóstico de exclusión y la preeclampsia se va a pensar siempre en pacientes en la segunda mitad del embarazo que tienen clínica de preeclampsia, sobre todo si tienen datos de severidad. Y el manejo va a ser muchas veces expectante, conservador, sobre todo si se puede, ¿verdad? Dándole la mayor expectancia al producto para que puedan hacer tal vez no tan prematuramente. Sin embargo, siempre que capten una paciente hipertensa durante el embarazo, siempre hay que hacer el diagnóstico definitivo, y esto se hace usualmente a nivel hospitalario. Por eso lo mejor es preferir a la paciente para que sea estudiada desde todo punto de vista, incluso por laboratorio, ultrasonido, monitoreo si corresponde, porque ustedes, me refiero ya tal vez a nivel primario, ¿verdad? No van a tener toda la disponibilidad de estudios necesarios para hacer el diagnóstico muchas veces, ¿verdad? Y sobre todo el tiempo, porque uno está en la consulta, yo hice servicio social y uno está, digamos, viendo a las pacientes y uno no tiene chance algunas veces de decirle a la paciente, bueno, espérese 4 horas, la paciente no puede esperarse 4 horas, ¿verdad? Y volver a tomar la presión, ¿verdad? Para corroborar si se mantiene hipertensa. Entonces muchas veces, por eso es que se internan estas pacientes, ¿verdad? Para ya internadas, volver a tomar la presión, hacer los exámenes, los estudios que correspondan, ¿verdad? Y valorar de qué se trata. Y dependiendo de la severidad, ¿verdad? Así dejar que continúe el embarazo. Pero prácticamente, hoy por hoy, y por último, nada más mencionarles que la preeclampsia, ahora la visión no es tanto de, como dicen los cirujanos, ¿cómo se dicen esto? De la cirugía de daño que llaman en ellos muchas veces, sobre todo en trauma, ¿verdad? Cuando lo que hacen es llegar a reparar y luego se preocupan de otras cosas, digamos, de ya hacer el trasplante de hígado o renal, en fin. Así es el enfoque moderno de los trastornos hipertensivos, sobre todo de la preeclampsia actualmente, en el sentido de que ahora lo que se insiste mucho en ustedes cuando ya salgan es que se insista mucho en el tamizaje temprano de los pacientes para preeclampsia o con riesgo de preeclampsia, para que se le administre la aspirina y así tratar de evitar que aparezca. Entonces, o sea, con eso lo que estamos tratando de evitar es que realmente aparezca la enfermedad como tal, no terminar tratando ya cuadros muchas veces severos y complicados que no hay nada más que darle soporte. ¿Me explico? O sea, realmente hoy por hoy a lo que se instruye mucho, sobre todo a nivel primario y secundario, es que se insista en el tamizaje temprano para la prevención temprana.
Eso lo quiero dejar muy claro. Entonces lo ideal sería es que, y hay no solo criterios combinados o de tamizaje combinado, digamos hay criterios solo clínicos, en Estados Unidos todavía se utiliza pacientes con, no me acuerdo si eran 4 o 6 factores de riesgo, por ejemplo, mayor de 40 años, hipertensa crónica, con una trombofilia, obesa. Ya con solo eso califica para empezar a darle aspirina. Entonces eso lo pueden buscar en cualquier lugar, hay muchos artículos de esto. Yo insisto mucho en el tamizaje combinado porque es más específico, porque incluye la parte ultrasonográfica y la parte epidemiológica de la paciente, pero insistirles en eso es digamos el futuro, tratar de evitar que aparezca la enfermedad, como ahora actualmente todo en la medicina, ¿verdad? La idea no es aprender, bueno, sí hay que aprender a manejar la enfermedad, pero la idea ahora en todo es evitar que ocurra, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta?